Les damos la bienvenida a un capítulo más de Territorio Migrante, un programa intercultural de la televisión chilena. Como siempre, agradeciendo a la Fundación Red Migrantes de Chile y al Gobierno de Santiago por hacer posible que este y todos los capítulos se hagan acompañándolos a ustedes desde sus casas. Aquí comienza Territorio Migrante. Bienvenidos al mundo de la interculturalidad, donde la comida, bailes y la música viajan por el mundo. A partir de este momento, damos inicio a Territorio Migrante. Bienvenidos a la unión intercultural, la inclusión, información y entretenimiento. Y en esta ocasión tuve el privilegio de entrevistar en la Embajada de Colombia en Chile a Julián Román y a su equipo, quien trajeron una obra de teatro espectacular aquí compartiendo lo que significa la migración forzada desde Colombia. Es un tema muy triste, pero que ellos lo hicieron de alguna manera cómica. Y bueno, tuve el privilegio entonces de entrevistarlos a Julián y a todo su equipo, así que yo los invito a que vean esta grata nota. Y hoy me encuentro aquí en la Embajada de Colombia, donde vamos a hacer unas entrevistas maravillosas porque vamos a conocer los personajes de una obra de teatro que habla de una ovejita que migró. Así que los invito a ver la siguiente nota. Bueno, yo me encuentro aquí con Fabio Rubiano, que me siento feliz y súper privilegiada de poder entrevistarte, Fabio. Muchísimas gracias por este espacio para Territorio Migrante y qué rico tenerte en Chile. Nosotros estamos muy contentos porque cuando uno viaja es bonito viajar como turista y conocer, pero cuando uno viaja con trabajo y sobre todo con trabajo artístico, que es el que uno hace, es muy emocionante. Bueno, estamos hablando de que vienen a presentar una obra de teatro donde tú eres el director de la obra, el creador, sí, con más de 15 años de experiencia ya en teatro, así que bueno, cuéntanos un poco de qué se trata la obra. Se llama Historia de una oveja, es una coproducción con el Centro Nacional de las Artes, que antiguamente era el Teatro Colón de Bogotá. Ahora se convirtió en un centro cultural muy bonito. Hicimos una coproducción en el 2021 que se llama Historia de una oveja, y habla sobre eso, sobre la migración y sobre todo sobre migración forzada, sobre desplazamiento forzado. Pero lo que queríamos era no volver a hacer lo que ya hacen los noticieros, lo que hacen los estudios antropológicos, sociológicos, políticos, etnográficos, sino queríamos verlo desde otra perspectiva. Entonces uno dice, ¿será que podemos ver esto desde el lado positivo? ¿Qué positivo tiene la migración forzada? Depende del punto de vista. Entonces, alguna vez vimos en un bus a un señor, en un bus urbano, a un señor que iba con una oveja. Nosotros decimos, ¿una oveja en un bus urbano? Entonces ahí empezamos a reflexionar que hay ciertos animales que también son migrantes, que también son víctimas de desplazamiento forzado. Entonces dijimos, contémoslo desde el punto de vista de una oveja, con la diferencia de que la oveja no ve lo malo, porque no piensa como un humano. Entonces para ella, si ve todos los enseres de la gente de su pueblo afuera de la calle, ella dice, es un trasteo, me gusta cuando hay trasteo, porque uno encuentra comida, porque hay fiesta, porque uno se mueve. Entonces cuando van caminando por las montañas, ella dice, ay, tan rico volver al campo, ya no estar encerrada en un corral. Entonces empieza a contar todo así y ve cosas. Es un viaje que ella hace con lo que sería su familia, que no es papá, mamá, hijo, sino más es una familia en lazos de amistad, que son dos personajes, que es la niña Tránsito y el egipcio Ali. Es un personaje que huyó de las guerras del desierto, llegó a nuestro país y de ahí también lo desplazaron. Entonces, en ese viaje, ellos se van encontrando durante 9 años con una serie de personajes, con una coach, con un inspector de carreteras, con unas colaboradoras que les pueden ayudar a las relatoras que les pueden ayudar a que cuenten su historia. Se encuentra con una gran cantidad de personajes que los ayudan o no durante ese trayecto.
Entonces esa es la historia de migración que tenemos. ¿Y tú en qué te inspiraste para hacer esta obra? Bueno, aparte de la ovejita, Berené creo que se llama. Sí, Berené. Berené, que es una ovejita, bueno, lo que tú me estás hablando es que es súper ingenua, así que habla un poco también de humor, me imagino que también Sí. nos hace como nos va a hacer poder sonreír un poco en cuanto a lo que tú dices, que el lado Sí. positivo de la migración forzada, Sí. qué tan positiva es. Sí. ¿Cuál sería como el mensaje de migración que tú das en la obra? Hay, por lo general, nosotros ahora y durante muchos años siempre hemos tenido migrantes, gente que no está por su propia voluntad. Si hay un grupo que se hace en un semáforo, no es porque ellos decidieron, ay, vamos a ir a trabajar en los semáforos porque nos parece chévere, o si hay otro tipo de fenómenos que no son tan positivos, es porque de alguna manera, sin justificar eso, sino mirando las razones que llevaron a eso, de alguna manera tuvieron que llegar a eso. Entonces, como ver, esta es gente buena, o sea, de los tres, de hecho, la menos ingenua es la oveja. Está la oveja, la niña tránsito y el egipcio Ali. Y transitan por estos lugares, y la verdad, con la experiencia que hemos tenido, hay una relación empática, muy empática con estos tres personajes. Ahí como que se vive ese viaje, ese trayecto, cuando va pasando de personaje en personaje, el público vive ese trayecto. Nos ha ido muy bien en Colombia y nos ha ido muy bien por fuera. Lo último que hicimos fue el año pasado, que hicimos Brasil, estuvimos en Santos, Brasil. En el primer semestre estuvimos en Madrid, en una temporada maravillosa, donde llegamos a Madrid en una época donde nos dijeron no va a ir nadie porque este es el puente más largo, un puente de mayo. Y el teatro se nos llenó y la gente estaba aplaudiendo. Aplaudía. De hecho, nos llevaron para otro teatro para hacer proyectos para 2025, 2026. De todo lo que les gustó la obra. Entonces es una pieza que se lee en todas las latitudes y que hay una relación profunda con esos personajes. O sea, ya están recorriendo el mundo entonces con tu obra y con muchas más, porque entiendo que tú eres creador como de 20 obras de teatro, que has sido premiado además de estas obras. Cuéntanos un poquito de eso. Nosotros empezamos con Marcelo en 1985, nos conocimos en la escuela de teatro y ahí decidimos fundar el grupo. Nos habíamos conocido unos años antes, en el 82, 83, éramos niños, no hagan cuenta. Y ahí comenzamos a establecer un grupo y desde ahí no hemos parado de trabajar. Vamos a completar, este año cumplimos 40 años de trabajo ininterrumpido y tenemos un montón de obras, unas giras pues, prácticamente por todo el mundo. Y nos alegra mucho porque es nuestro trabajo, es lo que nos gusta, con unos primeros años muy difíciles porque el arte es complicado, el teatro es más complicado todavía porque se compone una serie de factores, tener grupos sólidos, tener grupos unidos, poder conseguir los recursos para hacer eso, empezar a hacer autogestión, empresa cultural, pero digamos después de cierto tiempo empezamos a lograrlo y eso se dio también por el trabajo, con obras que empezaban a gustar, nos empezaban a invitar, como nos invitan al Festival de Buenos Aires, de ahí nos invitan a Brasil, de ahí hacemos gira por Argentina, por Venezuela, por España, por Alemania, por China, que estuvimos el año pasado. Hemos ido a muchos lados y siempre con teatro y siempre en español, entonces es muy emocionante eso porque no pertenecemos a ningún grupo privilegiado, solamente ha sido como remar y establecer vínculos y este tipo de vínculos culturales. No, y no solamente, o sea, el éxito que han tenido sin duda es por lo mucho que te apasiona a ti el teatro y lo bien que haces tu trabajo, o sea, lo haces desde la pasión y desde tu convicción de vida, así que ese es el resultado, no puede ser otro. Y por una razón clara es porque hay equipo, o sea, hay un equipo de actores, de actrices, de productores, del contador, del director de arte, el productor ejecutivo, que además tenemos visiones de la vida, visiones políticas, económicas diferentes, tenemos diferentes puntos de vista, pero el teatro nos junta. El año pasado nosotros con Octavio Arbeláez recuperamos un festival que Bogotá había perdido, que se llama FIAP Bogotá, Festival Internacional de Artes Vivas.
Y esto tiene el apoyo y el patrocinio del gobierno central y de la alcaldía. Y es claro que tienen puntos de vista diferentes en el sentido político. Ideológicamente no son muy cercanos, pero sí se juntan alrededor del arte, sí se juntan alrededor del teatro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? A pesar de tener puntos de vista diferentes, podemos concentrarnos y crear producciones y hacer creaciones que estén que tengan para el público, porque el público no necesariamente, una obra no puede tener color político. Hay puntos de vista, hay controversias, hablamos de temas sensibles, hablamos de desplazamiento, hablamos de masacres, hablamos de muertes, hablamos de desapariciones, pero siempre lo hacemos desde el punto de vista del arte y no señalando culpables, sino estableciendo las razones que llevan a eso. Y reflexivo, además. Y dándole las garantías a cada personaje. Y una cosa que siempre nos ha caracterizado, así no nos dediquemos a eso, y es el humor. Aparecen elementos de humor que hace que estos temas tan sensibles se refresquen. Y que la gente no salga diciendo la culpa es de este o de este, sino que haya como unas reflexiones completas, que haya contradicción, que en últimas es el eje del teatro. Bueno, pues te agradezco mucho y hablando de eso, o sea, sin duda el arte es un lenguaje universal que todos hablamos a la perfección y que muchísimas gracias a ti y bueno, a todo el equipo por traer esta obra y dejar un mensaje muy bonito, sobre todo en estos tiempos que hay este fenómeno tan grande que es la migración. Sí, no, nosotros estamos encantados acá y muchas gracias a ustedes por hacer este tipo de programas, este tipo de eventos, este tipo de forma de documentar lo que pasa con la migración. Aquí hay de todo, hay buenos y malos, toca mirar el porcentaje de por cada acción negativa cuántas positivas hay. Claro que sí. A ver cómo se hace la definición. Santos no somos, tenemos todas las contradicciones que tienen los seres humanos, pero la gente de Colombia es súper trabajadora, es alegre, es rumbera, tiene una capacidad de servicio al cliente que no es muy común ver en ciertos lados. Aquí nosotros somos amables, nosotros siempre estamos tratando de crear un buen ambiente, entonces eso hay que valorarlo y muchas gracias también a ustedes por difundir esto. Gracias, bueno sí, y este es el mensaje que siempre queremos transmitir, que es el lado positivo de la migración. Bueno, y entonces aquí me encuentro con Julián Román. Qué alegría, Julián, de tenerte en Chile, de conocerte. Estoy feliz y pues con el gran privilegio pues entonces de tenerte aquí, porque además estamos hablando de un artista que no solamente ha estado en la pantalla chica, también ha estado en la pantalla grande y ahora en teatro. Cuéntame de eso, cuéntanos un poquito de tu vida para que Chile te conozca. No, pues toda la vida actuando prácticamente. Yo empecé a actuar a los 6 años, empecé a estudiar. Mi padre era actor. Entonces pues, era un poco inevitable no enamorarme de esta profesión. Él era maestro de actuación, entonces yo lo acompañaba desde muy pequeño y a los 6 años empecé a estudiar. Pues toda la vida he hecho teatro, me gradué de un sitio que se llama la Escuela del Distrito, de pasé al TPB. Soy egresado de la Universidad de Antioquia como maestro de arte dramático y pues mi vida se ha pasado entre proyectos televisivos, teatro y cine. Me dedico a eso, a actuar. Bueno, y estamos hablando de un actor que es reconocido a nivel nacional en Colombia como uno de los actores más versátiles. No lo digo yo. Pues no, me ha ido muy bien. Modestia aparte, por favor. No, me ha ido muy bien. Yo lo que siempre creo y digo, esta es una profesión de mucha suerte. Somos muchos los que queremos trabajar en lo audiovisual, en el teatro. Pero yo he tenido mucha suerte de estar en proyectos que han sido como reconocidos, proyectos que les ha ido muy bien y le agradezco a la vida y al destino que me haya puesto en sitios preferenciales e importantes para mi carrera y eso ha sido muy importante, muy importante. Wow, me encanta. Sí. Julián, cuéntanos, bueno, ¿a qué viniste a Chile? Nosotros venimos con una compañía de teatro que se llama Petra. Vamos a un festival venimos a un festival de teatro muy importante acá, Teatro Mil. Teatro Mil. Y vamos a presentarnos con una obra que es del repertorio de Teatro Petra que se llama Historia de una oveja, que la estrenamos, si no estoy mal, hace 4 años más o menos. Es una obra que sigue en repertorio y seguimos viajando. Venimos de España, venimos de Brasil y ahora estamos aquí en Chile con la obra.
Estamos hablando de una obra que habla de la migración en Colombia o la migración en general. Lo interesante de esta obra es que la puedes poner donde quieras. Precisamente la obra tiene unas simbologías y una forma de contar las cosas para que no sea, es que eso pasa ahí. Desde los personajes, estamos hablando de la historia, le cuento una oveja, que es muy interesante que una oveja desde sus ojos de la ternura cuente una cosa tan horrible como es el desplazamiento forzoso. Al lado de la oveja está la niña Tránsito, que no es una niña, pero todo el mundo le dice niña, pero es una gran mujer, que es la que tiene que rearmar lo que siempre pasa cuando vienen estas cosas de violencia. Las mujeres por lo general son las que se quedan rearmando los hogares, las vidas y absolutamente todo. Y Ali, que es un egipcio que ha sufrido el doble destierro. Ali es un personaje en la obra que viene desplazado por las guerras del desierto y llega a Colombia, Venezuela, donde sea, y le toca volver a vivir el desplazamiento. Entonces es muy interesante porque mucha gente nos pregunta, ¿pero por qué tiene que ser un egipcio? Y la respuesta de Fabio es divina, porque puede ser un venezolano, Claro. porque puede ser un colombiano, porque puede ser un peruano, porque puede ser, si lo decimos ahora, puede ser ahorita alguien en Israel, puede ser cualquier persona que está viviendo Claro. el flagelo del desplazamiento. Entonces esta es la historia que traemos para el festival. Y bueno, tú eres un actor súper apasionado que le encanta lo que hace, pero ¿cómo te conectas tú con la migración, con el desplazamiento forzado también? De acuerdo a esta obra, o sea, ¿cómo te inspiras en hacer la obra? ¿Tienes alguna conexión directa con el desplazamiento? Pues mira, yo siempre he sido muy inquieto con el tema y he estado en territorio en Colombia. He podido trabajar con comunidades que han sufrido el desplazamiento. Hice un programa de radio con la gobernación de Nariño, donde teníamos invitados que eran líderes sociales víctimas del desplazamiento. Y todo eso pues me lleva a la curiosidad, sobre todo, y buscar la profundidad del ser en esos momentos. ¿Qué es realmente la importancia? ¿Por qué sufre tanto el desplazado? Y resumirlo en una sola cosa es imposible. En esta obra, por ejemplo, hay una imagen preciosa que nos llevó Fabio, que es del maestro Abad, que tomó una foto de una niña con una gallina viajando en un helicóptero desplazada, si no estoy mal, hace 10 años del Catatumbo, que estamos en la misma señora. Y a la niña no la querían llevar porque no pueden llevar animales. Y la niña explicándole al señor del helicóptero que no era un animal, sino era parte de su familia. Entonces entiende uno la ovejita. Empieza uno a entender que no solo se pierden lo físico, sino también las relaciones de las personas del campo con sus animales, que la gente que vivimos en ciudades somos completamente desconectados a eso. Sí. Para nosotros es una vaca, para nosotros es un cordero, para ellos son parte de la familia que los tienen que dejar abandonados a su suerte en esos momentos. Y todo eso nos ha ayudado para generar estos personajes y para generar sobre todo, yo creo, una empatía de las personas que ven la obra. Esta obra ha tenido la oportunidad de ser vista tanto por personas víctimas del desplazamiento como personas que no, y sienten la misma conexión. Y ojo, nosotros, o por lo menos yo cuando trabajo en teatro o en lo que sea, nunca pretendo que mis objetivos sean decirle a la gente, mire, usted tiene que pensar esto. Mire, es que esto es así. No. Bueno, no. pero generar un poco de empatía. Claro, pero sobre todo dejar más preguntas que respuestas, que yo creo que esa es la función del arte. El arte yo no creo que esté hecha para generar respuestas a la gente, sino todo lo contrario. Y a mí me gusta mucho de la dramaturgia de Fabio, no solo de esta obra, sino de Labio de Liebre, de 25 cosas, de Cuando estallan las paredes, que son obras de teatro que salen con más preguntas. Y eso es maravilloso, porque uno tiene que salir a buscarle las respuestas. Claro, te dejan pensando. Yo creo que eso pasa mucho con la hojita. Bueno, pues Julián, me encantaría que le dieras unas palabras a los televidentes de Territorio Migrante donde, bueno, alguna reflexión migratoria. Es que yo no sabría qué decirlo, porque mucha gente me dice que si yo he sido migrante, pero en condiciones privilegiadas.
que es completamente diferente. Pero es totalmente válido. Claro, yo lo entiendo, pero obviamente ese privilegio me ha llevado también a conocer compatriotas que no han tenido ese privilegio. Yo tengo claro que nuestro país es un país que lleva más de 70 años viviendo un problema violento, y entiendo que las salidas de los colombianos han sido completamente diferentes, porque cuando uno habla de violencia no es la violencia, sino las violencias. Y yo creo que eso es muy importante un poco para que los colombianos entendamos que no hay una sola violencia en Colombia. Sí, totalmente, y bueno, de hecho lo hablé hace un tiempo. Hay muchas razones por las que emigramos, muchas. En Colombia, sobre todo, hemos sido golpeados muy fuerte por la violencia, y yo creo que todos los colombianos de una u otra manera hemos sido golpeados por la violencia. Y una de esas razones nos han llevado a migrar. Hemos perdido un familiar, o nos han amenazado, hemos tenido que llegar pidiendo asilo político, todo. Pero también hay otras razones por las que uno migra: por amor, por trabajo. A mí me tocó por trabajo. Sí, pero finalmente estás en una tierra extraña donde tienes que integrarte nuevamente, y no es una tarea fácil. No, y sobre todo nosotros desde los 80 cargamos un imaginario en el mundo de nosotros, y nos seguimos encargando de alimentar ese imaginario. La música de ahora es un poco la cultura, la narcocultura que vivimos en los 80 y los 90. Entonces, claro, uno como migrante, uno llega a un sitio y lo primero que te dicen es: colombiano, Pablo Escobar, colombiano, droga, y creo que eso lo vivimos todos los migrantes. Totalmente, sí. Y esa es una de las razones por las que a veces me gusta hacer una de las razones más importantes. Me parece que cuando uno tiene la oportunidad de traer una obra de teatro, trabajar con un grupo como Petra, y traer esto, es como decirle a la gente aquí en Chile, como Pablo Escobar es una coma de nuestra historia gigante, de un libro de 1000 tomos. Tenemos pero mucho. Lo de hoy, conociendo aquí al señor del café, contándonos su historia, cuánto tiempo lleva acá, su trabajo, es que de verdad es emocionante. Obviamente nosotros hemos caído en los clichés. Mucha gente dice que el problema de Colombia son las narcoseries. Yo no las defiendo, pero creo que sí hay que hacerlas, y también hay que contarlas, porque una cosa es que venga alguien a contarnos cómo fue nuestra historia, qué ha pasado. Yo no sé si a ustedes les pasa cuando uno ve las películas, por ejemplo las de Estados Unidos, que por alguna razón ponen Colombia y es anaranjada, calurosa, todos con manga sisa, todos hablan mexicano. No sé por qué en las películas gringas los colombianos hablamos mexicano, y es como no, nosotros sí tenemos que contar nuestras historias, y así nos duela de esa coma que estoy hablando, vienen algunos cambios generacionales que todavía seguimos cargando. Bueno, y algunas también las han contado desde un lado reflexivo también. No, las hemos contado todas. Para que no se... Claro, entonces por ejemplo, ahorita estábamos hablando de las muñecas de la mafia. A mí esa serie, ¿por qué me gustaba? Porque bueno, era muy importante también contar qué pasaba con ese lado de las esposas, las amantes, las hijas de la gente que vive en la mafia. Aquí en Colombia hemos contado todas, absolutamente. Yo no sé ya cuántas series narco he hecho yo, pero me parece que ha sido importante contarlas. Pero yo creo que lo más importante es que ya se contaron. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué ha pasado con los colombianos en el mundo? ¿Qué está pasando con Colombia en este momento? Yo creo que es muy importante, y mucha gente de pronto no lo sabe, no lo conoce o no lo quiere ver, porque lo entiende, porque es doloroso, y a veces es doloroso ver nuestra historia. Sí, totalmente. Bueno, y para eso también está Territorio Migrante. Como les comentaba en un inicio, que Territorio Migrante es un programa de televisión que se hizo para mostrar la cara positiva de la migración en Chile. Es nuestra segunda temporada, vamos para la tercera, pero así como tú dices, las narconovelas, nosotros también queremos cambiar un poco el contenido para... Ya mostramos qué es lo positivo que traemos los migrantes. Ahora es los migrantes, intégrate a Chile y muestra tu lado positivo, pero también convive con el chileno y culturízate en la parte chilena, que es el próximo mensaje que le vamos a entregar a los televidentes. Y me parece lo más inteligente además, porque el intercambio de cultura siempre es poderoso. Yo he tenido la oportunidad de tener una pareja mexicana, y ahora mi pareja es venezolana, y la integración es maravillosa, de verdad, por donde lo quieras ver.
gastronómico, cultural. Gracias a Juliet yo he conocido dramaturgos venezolanos que yo no tenía ni idea que existían y han llegado a mí gracias a que mi pareja me ha compartido eso. Que es hermosa y muy profesional por sí. Que es preciosa y es impresionante todo el tema que me trajo a mi vida, porque claro, uno cae en los clichés, entonces uno decía, no, los venezolanos solo viven del movimiento teatral venezolano, es impresionante. Compañías que tienen 60, 70 años haciendo teatro. Y entonces ahí es donde uno empieza a entender realmente qué es esa mezcla tan maravillosa, tan interesante. Intercambio de cultura. Ay, eso a mí me encanta, es precioso. Pues Julián, te agradezco muchísimo gracias por este espacio Un y placer. siempre bienvenido entonces a Territorio Migrante y a Chile también. Pues nos volvemos a ver. Qué encantador que es Julián Román y Fabio, por supuesto. Julián es un reconocido actor colombiano que es caracterizado por ser un actor multifacético y además premiado en muchas ocasiones en Colombia. Gracias, Julián y todo su equipo. Nosotros nos vamos a una pausa. Ustedes quédense con nosotros en Territorio Migrante, tu territorio. La migración en Chile es un fenómeno que ha traído consigo muchas cosas positivas. Personas de distintas partes del mundo han llegado a este hermoso país buscando nuevas oportunidades y se han encontrado con mucho más de lo que esperaban. Además, los migrantes han aportado al crecimiento económico del país, trayendo nuevas ideas y emprendimientos, creando empleos y riquezas. Sin duda, Chile es un ejemplo para el mundo, donde la diversidad y la prosperidad intercultural son una fuente de riqueza para todos. Por eso y mucho más, hemos vuelto. Territorio Migrante. Tu territorio. Territorio Migrante, tu territorio. Segunda temporada. Estamos de vuelta aquí en Territorio Migrante, tu territorio, un programa intercultural de la televisión chilena. Acompáñanos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y YouTube. Activa la campanita y no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Y como en Territorio Migrante, la información migratoria es importante, aquí les dejo un video que nos envía Lina Amador con respecto al enrolamiento y el empadronamiento. Veámoslo. Muchas gracias, Elizabeth. Es muy importante que las personas puedan diferenciar lo que es el empadronamiento y el enrolamiento y aclarar que el proceso de empadronamiento fue un proceso que se desarrolló durante el año 2023. Inició a mediados del año 2023, culminando a final de ese mismo año. En este momento no hay empadronamiento. El empadronamiento fue un proceso excepcional que se realizó en el año 2023, con la finalidad de que desde el Estado pudieran tener la información de las personas que se encontraban de manera irregular, cuántas personas había de manera irregular y dónde estaban ubicadas esas personas para tener ese registro. Todo eso se desarrolló en el contexto de la nueva política migratoria del gobierno. ¿Qué sucede con esto? Que ha habido demasiada confusión con respecto a lo que fue este proceso y a lo que es el proceso de enrolamiento. El enrolamiento es un proceso que está establecido en la ley, o sea, es ley, está establecido en el artículo 44 de la Ley de Migraciones y este dice que todo extranjero que necesite un número de identificación pues debe solicitarlo en el registro civil. Pero para esto hay un proceso y es bueno también aclarar que lo dice la misma ley, el enrolamiento no significa una regularización, tampoco significa un permiso para que las personas puedan trabajar. El procedimiento con el cual se está haciendo este enrolamiento es el siguiente. Las personas que se encuentran de manera irregular, que se encuentran trabajando, aunque sabemos que no existe un permiso de trabajo para las personas que se encuentran irregular, pero la mayoría de las personas que se encuentran irregular trabajan porque las personas tienen que sostenerse. Además, hay que dejar bien claro, establecido, que nosotros las personas migrantes, para poder obtener un permiso de trabajo, primero tenemos que estar regular
en nuestra situación migratoria. ¿Por qué las personas, muchos se preguntarán, por qué las personas que trabajan tienen un contrato? ¿Por qué le hacen contrato entonces a una persona que está de manera irregular? ¿Por qué? Porque la ley que rige el Código del Trabajo no discrimina, no dice, no habla de personas migrantes o de personas nacionales chilenas, sino habla de personas y dice que siempre que haya una relación laboral, empleador y empleado o trabajador, tiene que existir un contrato. ¿Y qué quiere decir con esto? Que la persona que se encuentra de manera irregular puede estar, principalmente su empleador, para estar bien con lo que quiere decir sobre la ley laboral, pues le hace un contrato a esta persona migrante. ¿Cómo le hace ese contrato? Pues le hace ese contrato con su documento de identificación que esa persona tenga, sea de su país de origen. ¿Qué va a hacer esa persona entonces una vez tenga ese contrato? Pues la persona con ese contrato va y se dirige hacia la AFP y la AFP le solicita al registro civil que le entregue un RUN, un número de identificación a esta persona. Y este número de identificación es lo que le va a permitir a su empleador, a la persona con quien usted trabaja o a la empresa, poder pagar las cotizaciones, poder pagarle a AFP y poder pagarle FONASA. ¿Qué pasaba antes de que existiera el enrolamiento? Que las personas que se encontraban de manera irregular y trabajaban, cuando iban a afiliarse a una AFP, la AFP le entregaba un número que era como por los 40 millones, si mal no recuerdo, era como por los 40 millones, entonces le entregaban ese número. Si esa misma persona iba a FONASA, FONASA le entregaba otro número. Pero si esa persona iba al colegio a inscribir a su hijo, le entregaban otro número que se llama el IPA, que es el identificador para padres, y el IPE para estudiantes. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que tenían en tres organismos, tenían tres números vinculados a una sola persona. ¿Qué pasa ahora con el enrolamiento? Que con ese número que le va a entregar el registro civil, con ese número, la persona, ¿a qué va a poder acceder? Cuando vaya a inscribir a su niño a la escuela, pues va a entregar ese número. Cuando vaya a FONASA, va a entregar ese número que le entregó el registro civil. Y por supuesto, las personas de AFP que fueron quienes le solicitaron al registro civil para que usted pueda obtener ese número, pues también le van a pagar. Entonces usted va a tener un solo número, un rol único de identificación, un rol único unitario, que es lo que es al que se refiere RUN, y con eso usted va a poder acceder a esos tres organismos. Solamente a esos tres organismos. Es importante saber que el enrolamiento no es una regularización, el enrolamiento no implica un permiso de trabajo. El enrolamiento simplemente lo va a identificar a usted, lo va a vincular a un número por el cual usted, cuando vaya a acceder al servicio de salud, usted va a tener ese número. Cuando usted vaya al sistema escolar, ahí va a tener ese número, ¿verdad? Como apoderado, y obviamente la AFP va a ser por ese número. Ya no van a haber tres números que vinculaban a una misma persona. Entonces, mucha gente piensa que con el enrolamiento pueden hacer, de hecho, hay personas que han cometido el error que con ese número que le entrega el registro civil, que es una hoja donde usted tiene su foto y tiene el número, han hecho un contrato, pero cuando van a firmar el contrato a la notaría, obviamente no lo pueden firmar. ¿Por qué? Porque ese número no implica la entrega de un documento de identificación. Eso nada más es un número identificador. Entonces usted no puede ir al banco con ese número porque usted no tiene un documento de identificación que vincule ese número. Tampoco usted puede ir a firmar algún documento en la notaría. Si usted tiene que ir a la notaría a firmar algún documento, usted ese documento tiene que hacerlo con el documento de identificación que usted mantenga vigente de su país, sea el pasaporte o sea el DNI. Existe mucha confusión y es entendible
hay diferentes procesos para poder acceder al enrolamiento. Un ejemplo de esto es que en la región sur las personas pueden hacer el enrolamiento todos los días, porque ese servicio está en el registro civil todos los días. Incluso cuando la AFP le envía el correo donde le solicita al registro civil que le entregue el número de identificación a esa persona, en el mismo documento dice favor presentarse al registro civil entre las 13 horas y las 14 horas. Eso quiere decir que desde en Puerto Montt ellos tienen destinado desde las 13 a las 14 horas ese tiempo para poder hacer los requerimientos de enrolamiento. Mientras que en la región metropolitana hay que enviar un correo con los documentos que ellos le piden, que es esa solicitud de la AFP y su documento de identificación, y entonces ellos luego le responden y le asignan la cita. Me imagino que como es la región metropolitana, ¿verdad?, en la capital y hay mucho mayor demanda, pues entonces ellos han ido, ¿verdad?, han querido ir distribuyendo de acuerdo a los flujos, y eso también es entendible. ¿Qué pasó en días pasados? Bueno, que el registro civil estaba teniendo algunos inconvenientes porque ellos cambiaron de plataforma o de sistema, estaban teniendo algunos problemas. ¿Y qué pasó en Santiago? Que en esos meses pues ellos no estaban haciendo el proceso de enrolamiento. Como ellos sabían que la demanda era mucho mayor, había mucha demanda, pues ellos destinaron, si mal no recuerdo, varios días en un gimnasio, parece en un lugar específico, y para que las personas fueran a hacer el enrolamiento. Pues las personas hacían largas filas, incluso la gente amanecía en esos lugares para poder hacer ese proceso de enrolamiento. Primero por el desconocimiento, porque las personas pensaban que con el enrolamiento podían obtener algún tipo de permiso o que esto implicaba alguna regularización. Y segundo, desconocían que eso estaba establecido en la ley. O sea, eso ahora no es un proceso excepcional que usted puede decir, si no me enrolo en esta semana, pues ya voy a perder la oportunidad. Las personas desconocían totalmente lo que es este proceso de enrolamiento, y por eso eran las largas filas y las personas que amanecían pues allá en Santiago para poder acceder a ese proceso. Y esa misma inquietud se trasladó a las regiones, porque las personas preguntaban en las regiones que el proceso de enrolamiento, que cuándo era, que se terminaba, que solamente era hasta el viernes, que cómo lo hacían, que si podían ir. Incluso había gente que iban directamente a registro civil sin tener esa solicitud que le enviaban desde la AFP para que el registro civil pueda hacerla. Eso era lo que le queríamos comentar sobre estos dos procesos. Lo tienen que tener muy claro. El enrolamiento primero no implica un proceso de regularización. Por supuesto que no. Ahora, si usted me pregunta personalmente y me dice, bueno, pero el enrolamiento ¿me sirve o no me sirve? Bueno, le sirve, porque si usted es una persona que se encuentra de manera irregular y está trabajando, pues usted debería tener un contrato de trabajo, porque eso es lo que define cuál es la relación laboral que usted tiene con ese empleador. Y además, todas las personas que ingresaron de manera irregular, lo único seguro que tienen es que le llegue una notificación de inicio de proceso de expulsión. Y ese mismo documento que le dice, que le informa sobre el inicio de proceso de expulsión, le entrega 10 días para que usted pueda hacer algún tipo de descargo sobre esa notificación. ¿Y cómo le va a servir el enrolamiento? Bueno, si usted ya tiene un número de identificación asignado, si usted demuestra que usted está trabajando, que usted está pagando todas sus cotizaciones, que está pagando su AFP, pues entonces usted puede rebatir eso o demostrar que aunque usted, si bien ingresó de manera irregular a Chile, pues usted está siendo útil, usted tiene un trabajo, ya usted está arraigado aquí, que tiene una familia, y eso le podría ayudar. No implica en sí un proceso de regularización, pero por supuesto que eso sí podría ayudarlo, porque eso sirve para que usted pueda demostrar que realmente usted está siendo útil aquí. Además, señores, si el Estado le ofrece mecanismos que le pueden facilitar a ustedes
quizá acceder a cosas, lo menos que usted puede hacer si se encuentra de manera irregular es, por supuesto, utilizar esos mecanismos legales que le ofrece el Estado, y el enrolamiento es uno de esos mecanismos porque, como le dije, está establecido en el artículo 44 de la Ley de Migraciones. No implica una regularización, pero por supuesto que si usted está trabajando, usted debería acceder a ese proceso de enrolamiento para que tenga su número de identificación, como así lo establece la ley. Es importante tener claro, ya ustedes deben sacar esa palabra de empadronamiento porque eso fue algo que pasó, en este momento ya no existe, pero la realidad es el proceso de enrolamiento, y al final es un mecanismo que yo creo que todas las personas, siempre y cuando estén trabajando, porque tampoco es que usted se va a inventar un contrato de trabajo, porque eso es fraude, usted no puede hacer cosas fraudulentas, usted no se va a inventar un contrato de trabajo, pero si usted está trabajando y tiene su contrato, usted va a la AFP, se afilia, la AFP le va a pedir al registro civil que le entregue ese número, el registro civil le va a entregar ese número, y ya usted sabe que con ese número puede acceder a 3 organismos: AFP, FONASA y Educación. Así que es importante que podamos entender el significado de cada uno de los términos y, por supuesto, apoderarse siempre, señores, de sus procesos. Yo siempre les digo que una comunidad informada es una comunidad empoderada. Muchas gracias. Gracias, Lina Amador, por esta información tan valiosa como lo es para la comunidad migrante en Chile. Nosotros nos despedimos aquí, como siempre, agradecidos por esta linda comunidad. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en un próximo capítulo. Territorio Migrante, tu territorio. Este programa es presentado gracias al Gobierno Regional Metropolitano y aprobado por el Consejo Regional de la Región Metropolitana. Este programa es producido por Cúbicos Digital, Marketing y Tecnología de Vanguardia. Asesórate. Fundación Red Migrantes, preocupados por el bienestar de la comunidad migrante. Musalem, productora de eventos, sonido y pantallas LED con más de 20 años de trayectoria. Otra más de Musalem.